Para ello contamos con 4 personas que me rodean en este momento. Ellas son las verdaderas protagonistas. Yo me voy a callar lo antes posible y además cuanto más hablen ellas, menos trabajo yo. Pero bueno, sí que quiero empezar citando una de ellas, que es a Esther Folgueral, aquí presente, a mi lado, que en su obra Toma de Tierra dice, y cito textualmente: ¿cómo habla una hoja? ¿Qué diría del bosque? Bueno, pues si tomamos esa metáfora de Esther como referencia, podríamos considerar que todas las personas aquí presentes somos una especie de hoja. Somos individuos que vienen a hablar sobre el bosque, es decir, sobre lo que nos atañe a todos y a todas, es decir, sobre el patrimonio. No obstante, al final de la charla habrá un coloquio y ahí será cuando ustedes podrán aprovechar para hacer sus preguntas, dar su opinión o decir lo que consideren conveniente, ¿vale? Es decir, para en su calidad de hojas decir lo que les apetezca sobre el bosque. Dicho lo cual, me pongo a presentar a estas personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Voy a empezar por mi derecha, por ejemplo, ya que soy diestro. En primer lugar tenemos a Abel Aparicio, que es cartero rural, poeta, relatista, viajero incansable y autor, entre otras muchas obras, de Tintero de Tierra y la más reciente de ellas, ¿Dónde está nuestro pan?, que es un recopilatorio de 3 relatos, uno de los cuales, por cierto, y el que da título a la obra, está completamente contextualizado aquí, en Torre del Bierzo, y narra la historia de un grupo de mujeres que de manera muy valiente en el año 1941, en la dictadura franquista recién instaurada, deciden manifestarse para exigir unas dotaciones de pan que no les estaban llegando. ¿Qué se siente, Abel, al volver al pueblo que ha inspirado tu relato? ¿Qué tal? Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a ustedes por acercarse a esta tarde tan calurosa, estar con nosotros y con nosotras. Y bueno, un placer volver a Torre, como siempre, que es, como tú bien dices, donde ahora, como tú dices, dices Esther, ¿no? de esa hoja del bosque, pues hablando con muchas personas, con mucha gente de Torre, pues llegas a ese relato y a esa información. Entonces, bueno, hay que escuchar siempre a la gente de los pueblos y las ciudades. Bueno, pues siguiendo por mi derecha está la ya citada Esther Folgueral, que es poeta, periodista, profesora de escritura creativa, una dinamizadora de la cultura literaria en nuestra tierra muy importante, muchas publicaciones a sus espaldas, algunas de ellas son La Espada Azul y Toma de Tierra, que es de donde he sacado los versos que os acabo de citar. Me imagino, Esther, que tienes muchas cosas que decir hoy y sobre todo que escuchar, ¿no?, de la gente que ha venido a vernos. Seguro que cada vez tengo más ganas de escuchar más que decir. Así que estaré encantada de escuchar y espero que la acústica nos acompañe un poco. Yo he estado moviendo la silla para adelante y para atrás, solo una sugerencia porque sé que esto lo vais a hacer muchas veces. Sí. Ojalá muchas veces. Que por favor no me pongáis una cliente mis compañeros, porque si no veo sus caras no les oigo. ¿Vale? Sí, Tengo un problema auditivo y necesito ver las caras. Solo esa sugerencia, pero encantada de estar con todos y aportar lo que esta hoja tenga que decir del bosque. Bueno, esto tiene razón, la verdad, ha sido una necesidad imperiosa, ya que la TRIP compone el altavoz a través del que se oye. No sé si, con que no superéis la línea de los altavoces, con que no os pongáis delante de ellos, que si no se acopla, vamos bien, yo me voy a echar para atrás. Estamos bien, ya nos vemos. Bien, vale, perfecto. Bueno, pues ya en mi izquierda, parezco un presentador de estos de boxeo, a mi izquierda con el calzón negro. Bueno, tenemos a David Fernández Martínez, que es filólogo hispánico y poeta y autor por ahora de un libro muy valiente, un romancero muy valiente literariamente hablando, que se titula Corazón de Carbón, que yo supongo y espero, David, que estés en tu salsa ahora mismo, ¿no? Aquí en plena cultura minera, imagino. Sí, por supuesto, me ha encantado visitar la mina de aquí de Torre del Bierzo porque, claro, yo no nací en la generación que bajaba a la mina, yo nací en la generación que escuchaba como sus padres, tíos, abuelos, vecinos, los padres de sus compañeros, pues bajaban a la mina, escuchaba historias de la mina, o sea, estaba empapado en esa cultura minera, pero más de oídas de los familiares, de los compañeros, no de vivirla en primera persona como las personas de generaciones anteriores. Y pues sí, me siento aquí en mi salsa y estoy encantado de compartir con vosotros, de escucharos
perfil muy importante que además queremos fomentar aquí en la Fundación, que es el de las personas jóvenes, entre las cuales honestamente me incluyo, por qué no decirlo, porque bueno, da un testimonio muy diferente al del resto, el de los que lo vivimos como un recuerdo y como una historia de sobremesa. Y bueno, para terminar con las presentaciones, por último, pero no menos importante, tenemos a Jesús Antonio Martínez Lombó, poeta y relatista también, ingeniero técnico de minas, también un montón de obras publicadas, entre las cuales destacan Cuando los humeros duermen y La canción del minero, del cual conservamos unos cuantos ejemplares aquí en la Fundación Cultura Minera. Me imagino, Jesús, que aparte de hablar desde tu faceta literaria tendrás un montón de recuerdos que evocar hoy, ¿no? Sí, bueno, gracias a todos, buenas tardes, y la verdad es que me ha prestado, como ha dicho David, porque que me dejaran tocar el martillo, ver las puntalas, ver todo, pues al final hacía muchos años que no lo vivía, y para mí ha sido volver otra vez a aquellos recuerdos, ¿sabes? Bueno, me alegro mucho de que evoques eso, que también es la función del museo. Pero ya para entrar en harina, vamos directamente al grano, vamos a empezar la mesa redonda. Ya habéis visto que estos autores y esta autora son especialistas de la palabra, son gente muy versada y seguro que nos enriquecen mucho, aunque insistimos, y Esther también lo ha hecho, en que hay que participar en el coloquio de después. No se corten en dar su opinión, en hacer sus preguntas o decir lo que consideren conveniente, que ese es el objetivo de este evento, ¿vale? Pero bueno, para dar comienzo, como digo, a la mesa redonda, voy a empezar con una primera pregunta. Os voy a dejar un poco de tiempo a los cuatro para que contestéis uno por uno a esta pregunta, que se me cae de las manos prácticamente. Es una pregunta obligada para empezar a abordar el tema que nos ocupa, y es, te lo voy a hacer a ti, por ejemplo, a ver, ya que empecé por ti, te voy a preguntar a ti en primer lugar, que es, ¿qué entendéis por patrimonio? ¿Qué significa para vosotros la palabra patrimonio? Bueno, pues es una definición muy amplia, muy compleja, pero bueno, para mí patrimonio es tanto lo tangible como lo intangible. Es decir, como decía, ¿no? Cuando tocabas los elementos de la mina, cuando tocabas las puntalas, que estaba con el amperista, diferentes elementos de la mina, eso es un patrimonio también paisajístico, no solo dentro de la mina, sino ahora bajando por el puerto de Manzanar, sí que se ve que se ha restaurado un montón de escombreras, etc. Eso también es, de alguna manera, patrimonio, y luego el patrimonio que muchas veces no se tiene tanto en cuenta, y para mí es tan importante o más que el material, es el patrimonio oral, la transmisión oral, que como bien dice Ángel, hoy es un buen día para que nos cuenten, para que expliquen, para que hablen de sus experiencias. Y ese patrimonio oral, que veo que la Fundación está haciendo hincapié en ello a través de estos encuentros, creo que es muy importante. Como dije antes, cuando estuve para escribir este libro, ¿Dónde está nuestro pan?, hablé con mucha gente mayor de los diferentes pueblos, y ese patrimonio oral, como indicaba el compañero más a la izquierda, de hace muchos años. Y las generaciones que vivieron esa mina, esa historia, se nos están yendo, las más mayores. Entonces creo que es pues como una de las últimas oportunidades. Hay una escritora asturiana, Aitana Castaño, que dice que ella tenía la necesidad de sacar sus libros porque era de la primera generación que, siendo de pueblo minero, no había visto la mina. O sea, no había trabajado en la mina. Nadie de su generación había trabajado en la mina. Y eso cada vez va a pasar más. Cuando lleguen gente más joven, cuando lleguen sus hijos o sus nietos, serán ustedes los protagonistas y tendrán que contarles lo que era este pueblo, lo que fue este pueblo, lo que era la mina. Entonces, aparte de verlo en diferentes, como en la mina del Oro o la mina el Pozo Julia de Favero, o diferentes minas que ahora se están intentando de alguna manera restaurar para ser visitadas, ustedes van a ser protagonistas en esa transmisión oral, en decirles cómo era este pueblo, cómo funcionaba este pueblo y cómo se vivía en este pueblo. Entonces, patrimonio para mí es eso, tanto lo material como lo inmaterial, es decir, lo que se ve y lo que se escucha. Bueno, un primer acercamiento, ya tenemos algo, ¿no?, para responder la pregunta de qué es el patrimonio. Parece que hay en principio una primera división que es entre lo material y lo inmaterial. Tú, Esther, ¿cómo lo ves? ¿Qué significa para ti el patrimonio? ¿Qué piensas? Bueno, patrimonio es la herencia. Nuestro patrimonio es nuestra herencia. Todo lo que
todo es lo que hemos heredado de los que han vivido antes que nosotros. Y eso lo incluye todo. No habla solo de bienes propios, de un patrimonio individual, sino un patrimonio común. Habla de un patrimonio cultural, paisajístico, paisanaje, oral. Es un patrimonio a veces individual, hay quien tiene una huerta, hay quien tiene una casa, hay quien no lo tiene, pero hay también un patrimonio común que simplemente es que nacimos aquí y hemos vivido todo eso. Para los escritores es fundamental porque, como dijo Rilke, nuestra patria verdadera es la infancia. Y ahí donde nos hemos criado nos va a alimentar siempre, siempre, siempre las palabras y la vena con la que escribimos. Fíjate que con Abel nos introducíamos en la dimensión material e inmaterial y ahora ya vamos profundizando en lo que es la dimensión temporal, ¿no? Hablas de herencia y hay una responsabilidad del presente hacia el pasado. En este caso, tú, David, has escrito Corazón de Carbón, una obra donde está muy presente lo temporal y el paso de las generaciones. ¿Tú cómo vives el tema del patrimonio? ¿Qué consideras respecto a este concepto? Pues mira, pues una de las razones para escribir Corazón de Carbón fue para que esas historias orales que hay en todas las familias, cuando tú vas a tu pueblo y en la sobremesa están tus abuelos o tus tíos hablando de cosas y tú eres pequeño y lo escuchas y claro, eres pequeño y no lo asimilas a lo mejor, pero luego cuando ya eres más mayor y esas personas se van yendo, tú dices, pues algún día estas historias se van a olvidar. Esas historias que son patrimonio, porque hay, claro, patrimonio cultural, que es de toda una cultura, de todo un pueblo, luego patrimonio más familiar, que es de una familia, pero que, claro, si vas juntando los patrimonios de todas las familias, todo lo que tienen en común también forman parte de ese patrimonio cultural, de ese patrimonio del pueblo, pues una de las razones para escribir Corazón de Carbón es que algunas de esas historias que escuchaba de mi familia o veía en el pueblo de mis abuelos o escuchaba a la gente, pues no se perdieran. Y por eso también lo hice en forma de romance, porque el romance tradicionalmente siempre ha sido la forma de poesía popular y por eso quería preservar ese patrimonio familiar, ese patrimonio el patrimonio más pequeñito que hay, como dice Esther, eso que recordamos de la infancia, como que la infancia es nuestra patria, pues lo quería rememorar, que no se perdiera, menos que quedara constancia escrita sobre ello. Y si se puede hacer literatura con eso, pues, y que forme parte, o una parte pequeñita de ese patrimonio cultural de todo el pueblo, ese patrimonio inmaterial, bueno, y también material, porque a veces la división entre lo inmaterial y lo material también es un poco difusa, pues que me gusta que quede ahí, aunque lo lean 2 o 3 personas, al menos está por escrito. Vamos entrando ya también en el subtítulo de este evento, ¿no? Que es el vínculo entre literatura y patrimonio, porque como bien dice David, ¿no? Ya empezamos a ver que la literatura cumple 2 funciones respecto al patrimonio. Una es la salvaguarda, la recuperación, el dejar por escrito, y otra es la transmisión, que tiene mucho que ver con la literatura escrita y oral. También Abel lo comentaba, ¿no? Que muchas veces a través de historias, a través de historias de sobremesa, de anécdotas, no somos conscientes de que estamos generando literatura y que eso sirve para transmitir un patrimonio. Tú, en este caso, Jesús, bueno, ¿qué yo creo piensas? que ya lo han dicho todo, pero voy a desarrollar un poco la idea de Abel del patrimonio material y inmaterial. Para mí el patrimonio material yo lo veo como un tránsito entre el objetivo y lo subjetivo. Y me diréis, ¿qué significa eso? Pues... Vamos, Jesús, perdona, vamos a intentar el micro, ya sé que la gente no se oye bien, pero es más que nada por la cámara, por nuestros internautas. Bueno, para pues que se oiga desde el tránsito ese, yo a veces me he preguntado que cuando hay un bosque de robles, de castaños tan bonito y llega la empresa minera de turno y empieza a tirar escombros, empieza a hacer agujeros, el primer patrimonio era el patrimonio natural. Llega la escombrera, llega la mina de oro, se carga el patrimonio natural y de buenas a primeras nos surge una mina que es declarada patrimonio como las médulas. Nos surge una escombrera que hoy mucha gente se queja de que se esté restaurando esa escombrera porque se están tapando fósiles de millones y millones de años. Es decir, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio material, pues es ese tránsito entre el objetivo
entre lo que fue un día patrimonio, lo que dejó de ser, lo que volvió a ser, y es un continuo devenir en la idea de patrimonio. Y en cuanto al tema del patrimonio inmaterial, la palabra, las tradiciones y las costumbres, pero yo me voy más allá, me voy a los sentimientos, al amor a la mina y al odio a la mina. Dos sentimientos tan contradictorios y tan bestiales que a veces el minero en la Santa Bárbara pues nota el orgullo por ser minero, y otras veces cuando ve en ciertos momentos dice la puta mina, ¿sabes? El tan, vamos, que patrimonio no podría decir, el carbón es negro, bueno, hasta cierto punto, es negro si ves el sufrimiento en él, pero sin embargo es luz si ves el pan que llegó a muchos hogares. Entonces, pues es todo un poco subjetivo el tema, ¿sabes? Bueno, que no todo es blanco o negro, que al final el patrimonio es una cuestión compleja y por lo tanto contradictoria, y hay diferentes puntos de vista para verlo. Para eso también estamos aquí, para que cada uno dé su visión al respecto. Y regresando así en esta dirección, ahora empiezo contigo, Jesús, ¿hay algo en concreto que a ti, algo en concreto relacionado con tu tierra y con su gente y la cultura de tu tierra, que a ti te mueva específicamente a escribir sobre ello? Bueno, pues yo aquí os cuento mi vida, ¿sabes? Si estoy aquí es gracias a mi padre, que fue un molinero de aceite de linaza. Le llamaban molinos de aceite de Ardez porque era con lo que se iluminaban los candiles. Muchos candiles de mina utilizaban aceite de linaza para estos candiles. Entonces yo estoy íntimamente ligado al agua. Para mí la sigo escuchando porque nací encima de ella. Luego mis abuelos maternos eran carreteros, trabajaban en una fragua. Entonces el sonido del martillo y el fuego, al final la tierra, el arao, la mina, que fue lo que estudié, pues todo esto te lleva a una pena tremenda que desaparezca, que no quieres que desaparezca, y un poco a un orgullo por haber conocido todos esos oficios que, aunque no los he hecho directamente, los siento míos propios. Y bueno, pues soy un poco molinero, un poco herrero, un poco labrador y un poco minero. Y ahí se juntan los cuatro elementos, ¿sabes? Entonces todo esto es lo que me lleva a lo que me ha llevado. También eres pintor, y haces mosaicos, y serigrafías. Sí, Jesús es un hombre del Renacimiento, hace de todo. A lo de los mosaicos me llevó la piedra que al final... Bueno, y en tu caso, David, ¿hay algo en concreto que a ti te genere una ¿cómo se dice? Una fascinación específica por tu tierra que te lleve a escribir sobre ello? Pues lo primero que me llamó a mí la atención fueron las luchas de los mineros. Cuando yo las que más recuerdo son las del 2010, 2012, fueron las últimas creo. Las marchas mineras que hacían a Madrid, como exigían que no se cerraran las minas, o sea, y en años anteriores, ya que eso ya ni lo recuerdo porque yo ni había nacido, era pequeño, como nos explicaste tú en el museo, cuando luchaban contra el empresario por las mejoras, o sea que siempre, como siempre hemos sido un pueblo digno que siempre ha luchado por lo suyo, ha peleado por su pan, y eso yo lo veía y lo admiraba y quería reflejarlo, quería también dar un poco de voz a eso. Ahora que la voz poco a poco se va perdiendo, pues quería que al menos quedara constancia de ella. Y también, bueno, lo que te comenté antes de que no quería que se perdiera las voces de mi familia, que mi familia, bueno, abuelos, incluso mi abuela trabajó antes de casarse en la mina, en el tribal, y todos, he tenido, como decían que hay luz, decía Jesús, que hay luces y sombras en la mina, que está ese orgullo de ser minero, y también eso de la puta mina, que la puta mina se ha llevado a mucha gente de aquí. O sea, yo creo que todos conocemos a alguien que algún amputado, alguien que haya tenido un accidente en la mina, o eso. Y o sea, yo he tenido familiares que han muerto de la silicosis, o un tío que murió en un derrumbe también. Y bueno, pues mostrar esas luces y esas sombras, como dice él, y esas historias, esas leyendas que hay en todas las familias, y que en nuestra región son en concreto, sobre todo sobre la mina.
veo que la luz y la sombra se está convirtiendo en una metáfora frecuente, ¿no? para hablar de la minería. Pero bueno, en tu caso, Esther, ¿hay algo que te remita de este Bierzo, de esta tierra tuya, al papel, a escribir, que te inspire? ¿Algo en concreto? Bueno, quitando lo que dije antes, que todos... Perdón, es que si no... que todos somos hijos de donde hemos nacido y eso alimenta primero nuestros sentidos, luego nuestro lenguaje y al final nuestro pensamiento. Pensamos con palabras y es ineludible que hemos heredado un vocabulario y unas referencias del lugar donde crecimos. No diría que soy una poesía o que escribo una poesía de localista. Tampoco es una poesía narrativa, en el sentido de contar anécdotas ni historias, sino que es una poesía quizás más indagativa, una indagación expresiva, una indagación a veces más metafísica, depende de qué libros. Con lo cual, no sé, lo dijo una vez por ahí en un prólogo Colinas, no soy una poeta de la zona al uso, pero sin duda todo lo que hay en mi poesía ha bebido de aquí, pero ha bebido aquí más de las fuentes naturales, de la naturaleza, ¿no? Porque como la poesía, es decir, quizás si me hablara de otras facetas como el periodismo, podría hablarte de hechos, de narraciones, de relatos, de historias que han sucedido aquí. Como poeta no soy una poeta narrativa, ¿vale? No cuento historias. Así que me enfoco más en otras líneas, me nutro de esta tierra, sobre todo del aspecto natural, y menos de contar todos los hechos que aquí han sucedido. No sé cómo decírtelo. Para mí la literatura es universal. Es universal. La grandeza de cualquier autor, piensa en un autor ruso, en un autor francés, un autor norteamericano igual, en Borges, es que ha sido capaz de captar la esencia del lugar, pero sin querer ser localista ni contar exactamente qué pasaba ahí, simplemente lo refleja porque es su ámbito, es como un reflejo, como miras en el espejo, algo así. Pero para mí no, la literatura no es localista, o no, nosotros con nuestra herencia trascendemos, tal vez porque siempre he escrito, casi siempre he escrito lejos de aquí. He escrito en Madrid, he escrito en Canarias, he escrito en Valencia, y al final pues los libros se han publicado por ahí y era una remembranza, pero no era una recreación del lugar en el que yo crecí, algo así. Bueno, es curioso lo que dices, yo creo, ¿no? Porque la literatura, aunque no sea localista, aunque no hable de lo local específicamente, ni lo construya ni lo reconstruya, al final, por el simple hecho de emerger de una persona, que es la autora o el autor, que es una persona situada, contextuada en un sitio, inevitablemente, en un espacio de tiempo concreto, al final la literatura lo que consigue muchas veces es partir de lo local para llegar a lo universal. Muchas veces lo local queda tan enterrado en lo universal que no nos damos cuenta de que está ahí, pero de alguna manera es la causa de que algunas obras trasciendan a lo universal. De hecho, hay movimientos artísticos, ¿no?, literarios, que están irremediablemente, aunque se extendieron por todo el mundo, están irremediablemente ligados en el imaginario histórico a ciertos lugares. Por ejemplo, el surrealismo está muy ligado idealmente a Francia, ¿no?, etcétera. O sea, que quiero decir que al final lo local acaba trascendiendo, aunque sea de forma velada, hacia lo universal, ¿no? No sé si tú lo ves así o... Yo lo que creo es que hay un orden, es que lo local es nuestra esencia y es nuestra herencia, como dije, y es lo que llevamos en nuestra vena, y es la patria que decía Rilke de nuestra niñez, y desde ahí escribimos. Todavía lo decía Elvira Lindo ayer en el Festival de Literatura. Todo escritor escribe desde su experiencia, aunque invente ficción a lo que haga. Entonces, que eso trasciende a lo universal, si eres realmente al final un buen escritor, una buena escritora, eres capaz de llegar a trascenderlo. Pero lo que se hace muchas veces es decir, quedarnos en lo localismo
ejemplo, porque hacer literatura para ser localista es algo que queda para unos pocos, y yo creo que hay que hacer la literatura más ambiciosa posible dentro de nosotros mismos, es decir, tus capacidades que crezcan lo suficiente para que eso pueda llegar a ser universal y no quedarte en lo local. Es una ambición literaria propia, un respeto muy grande que yo le tengo a lo literario, pero siempre, siempre, siempre partimos de quién somos y de nuestra esencia y de lo que llevamos dentro. Exactamente, y a partir de ahí ya intentamos trascender a todo lo demás, que es el objetivo último de la literatura, ¿no? De dialogar, crecer, volar, exactamente, donde trascender. cada cual llegue, algo así. Bueno, a ver, aunque ahora nos hemos ido un poco por las ramas, retomo la pregunta contigo, si hay algo en tu proceso creativo de tu tierra y de su gente que te lleve a escribir irremediablemente. Yo creo que sí, y siguiendo con lo que decía Esther, lo decías tú, cuando saqué este libro, yo tenía mucho miedo de que fuese un libro que solo se conociese o solo atrajese a la gente de Boca Minera. Y yo, bueno, igual alguien del Bierzo, alguien de la Montaña de León, a Asturias o Palencia, hay quizás material de público y poco más. Ese era mi miedo. He tenido bastante suerte y me he movido bastante y veía presentar en Bilbao, en Coruña, que no es zona minera, en Madrid, que no es zona minera, en Zaragoza, que no es zona minera, y siempre me dicen lo mismo. Dice, es un libro que trata un capítulo muy concreto de un lugar muy concreto. Dijo, pero esa historia es una historia universal, que pasó en las minas del Bierzo y pudo pasar en las minas de Inglaterra y pudo pasar en las minas de Chile y pudo pasar en las minas francesas. Entonces, como bien dice usted, pasas de lo que es muy local a lo universal. Ese concepto, ¿no?, de localización, de hacer lo local algo universal. Creo que eso es muy, muy importante y es fundamental, de expandir tu obra, expandir tu voz y ver que no somos islas, que estamos unos aquí y no tenemos nada que ver con otro que esté a 200 kilómetros o a 2000 kilómetros. Pero la literatura sirve para eso, para viajar y para conocer, y te das cuenta que los problemas que tenían los mineros de Torre del Bierzo los tenían en Inglaterra, los tenían en Escocia, los tenían en Chile, ¿no? Entonces creo que la literatura es para eso. Y sobre la necesidad de contar, yo creo que sí, que mi afición tanto a la bici de montaña como al senderismo me ha empujado a eso, a lo que veo cuando ando con la bici de montaña o lo que veo cuando ando caminando, contarlo de alguna manera. Me pasó con el poemario, con Alboradas en los Horrores del Pastor, que está orientado, digamos, al mundo de los pastores, por un viaje que hice con la bici de lo que es la cañada de la Guizana, de Mérida a estas zonas, la Ruta de la Plata, y esto cuando iba con la bicicleta por la boca del Tremor o por la zona de Javeiro, de Toreno, ¿no? Al final lo que ves es lo que tienes. Yo por lo menos tengo la necesidad de contarlo y volviendo al inicio, que no somos islas. Pensemos que estamos apartados y perdíamos algo único en el mundo, que en buena parte lo es, pero que te das cuenta que está conectado con muchísimas ciudades, con muchos otros puntos, no solo de Europa, sino de todo el planeta. Fíjate, me viene muy bien además terminar esta pregunta contigo y con tu obra y con este tema, porque quería citar unas líneas del libro. Nadie se preocupe, no hay spoilers, ¿vale? Pero bueno, ya anteriormente hice una sinopsis sobre el relato ambientado aquí en Torre. Y en esas líneas, uno de los personajes, una de las protagonistas, dice: cuando vuestras hijas os pregunten sobre el pasado, podréis estar orgullosas de este capítulo. Aparte, decía que me viene muy bien terminar con tu obra esta parte, porque ¿Dónde está nuestro pan? Es una obra es un relato que ocurre en el Bierzo, pero que habla de la lucha por la dignidad y por los derechos, que no hay cosa más universal que esa, ¿no? Pero es que además estas líneas son como una interpelación del pasado hacia el presente. Es como casi parece que esas líneas ambientadas en el año 41 están interpelándonos de alguna manera a las personas de hoy en día, del año 2023. Me viene muy bien porque quiero empezar el siguiente bloque, y hago un paréntesis antes de hacerlo. En este bloque sí que me gustaría pediros que entre vosotros, si tenéis a bien interrumpiros, matizaros o lo que consideréis conveniente, bienvenido es, ¿vale? Vamos a generar un diálogo abierto. Aquí yo solo voy a estar para dar la palabra, pero que no tengáis ningún miedo a interrumpiros, ¿vale? Y quería empezar preguntándoos si la literatura, si consideráis que la literatura tiene una capacidad transformadora en el patrimonio de un pueblo, en la identidad de la gente, o si por el contrario
cumple la labor importantísima también de reflejar, de señalar, de dar cuenta algo que ya está ahí. Es decir, de alguna manera es como si os estuviera preguntando, ¿la literatura puede influir en el presente y por lo tanto en el futuro? ¿O al contrario va siempre a la zaga, esperando a que algo sea, a que algo ocurra para luego poder señalarlo? No sé cómo lo veis. Si alguno se anima a responder en primer lugar. Yo creo que tiene una capacidad individual de llegar a las personas. ¿Cuántas vidas han cambiado a veces por un libro, por dos libros, ¿vale? Y han transformado a personas, de las que me incluyo, ¿no? En territorios quizá rurales, donde había 4 carros o 2 personas y una casa sin ningún libro, ¿no? Y de repente pues encuentras un libro, 2, y esa transformación que ya te va a alimentar, es como un juego toda la vida, tiene esa capacidad. En cuanto a esa proyección en la sociedad, a ser capaz de una comunidad de cambiarla, creo en los grupos de lectores, ¿vale? Creo muchísimo en los grupos de lectores, a base de desarrollar tú manejas durante... estás en unos cuantos, quiero decir que los conoces bien, que participas en ellos. Llevo años con club de lectura y se crean comunidades extraordinarias donde es precioso ver que no es necesario tener un título de universitario ni un título de ningún tipo, sino que hay una diferencia entre la gente que lee y la gente que no lee, enormemente. La gente que lee tiene un pensamiento, tiene una capacidad de diálogo, de hablar, una capacidad crítica y de escucha. Hay gente que tiene título universitario y no tiene eso, porque no lee. Entonces yo he tenido personas en los clubes de lectura que me dicen, bueno, pero es que yo no sé qué decir, porque es que los demás, es que aquella es profesora, aquel es no sé qué, y yo soy peón de limpieza. Digo, pero da gusto escucharte. Se nota que has leído toda tu vida, o sea que tienes ahí una capacidad de pensar. Entonces siempre, los libros nos dan primero la capacidad de pensar. Pensamos con palabras, educan nuestra cabeza. Y luego además historias, información, entretenimiento, emociones. Luego nos transmiten también información del lugar en el que vivimos, de otros lugares, del mundo, de lo grande que es el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a influir un libro, una lectura en una comunidad, si lo primero que nos enseña es lo grande que es el mundo y lo pequeño que somos, ¿no? Y luego muchas veces lo grande que somos nosotros, porque apelan a esos rincones de nuestro interior que quizás en nuestra comunidad pequeñita no han sido reconocidos. Somos bichos raros en un pueblito o somos seres que no encajamos, pero llegan libros que nos dicen, como tú hay más, o sea, existes, y te da un reconocimiento y te hace sentirte persona. Entonces, lo que la lectura te puede dar a nivel individual y comunitario es enorme, y luego crear pequeños grupos, comunidades lectoras que se enriquecen enormemente, se establecen amistades, relaciones. En ese sentido yo lo creo enormemente rico, la lectura en general, ya no hablo ni siquiera de literatura, ¿no? Pero siempre que no sea una marca, es decir, no me obligues a leer, o sea, no me digas ahora, en este pueblo vamos a leer todos para ser estupendos, no, es decir, es una lección tan voluntaria, pero muy enriquecedora. Entonces creo enormemente en los libros. Para mí son mi tesoro, ¿no? Es decir, bueno, sí, mi tesoro quitando el amor de la familia y de las amistades, que siempre es lo básico. Mi tesoro es la naturaleza en general, la naturaleza del Bierzo y los libros. Entonces, con eso lo digo todo, para mí son fundamentales. Yo, si os parece, este mes de abril, unas jornadas en el pantano del Porma, al norte de la provincia de León, en las que giraban en torno a la literatura y la naturaleza, empezando con lo que dice Esther. Y hay un libro que se llama Distintas formas de mirar el agua, de Julio Llamazares, que habla de cómo al tirar o al depositar los restos de un familiar en el
cada miembro de la familia se relata su pensamiento. Bueno, pues en esa zona de pantano del Porma pusieron figuras de acero con la forma o sea, con el perfil, digamos, de cada protagonista del libro. Y en cada figura se escucha la voz, un extracto de la novela de Julio Llamazares. Entonces, una zona que estaba, digamos, marginada de alguna manera, ha traído a un montón de gente para que se acerque a esa ruta de senderismo, a ese pueblo, a través de la literatura. Y la literatura sirve para eso, para estrechar lazos, como bien dice Esther, para unir a gente, para escuchar a otros y para escucharnos a nosotros. Porque muchas veces con esta vorágine de la velocidad, del reloj, de las prisas, de la agonía, no muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Pero la literatura es esa pausa que necesitamos para conocernos un poco mejor. Y ese ejemplo que estoy poniendo, que es un ejemplo concreto, que puede haber otros muchos, ese del pantano del Porma con la novela o el libro de Julio Llamazares, sirvió para eso, para unir a gente del pueblo, para gente de lugares muy dispersos, ir a ese pueblo y ver un pantano, ver lo que significó ese pantano para un montón de vecinos y vecinas, y para comentar con gente que estaba al lado. Decían las guías que no solo ha habido gente de León a ver esta ruta, ni gente de España, sino gente fuera de España. O sea, visitas de gente de Francia, gente de Suiza, que han ido a ese pueblo a través del libro de Julio Llamazares, ¿no? Entonces creo que la literatura es de lo local, como decíamos antes, ¿no?, a lo universal. Y creo que es algo fundamental, que cuanto más leamos, como dice Esther, más conoceremos y más nos conoceremos. Pues, bueno, respondiendo a la pregunta de Ángel, que ha quedado a lo mejor un poco olvidada con todos los aportes que han hecho, pues yo creo que la literatura cumple las dos funciones que ha dicho él, o sea, recoge y también puede transformar, puede cambiar. O sea, puede recoger la realidad de un pueblo, las historias de un pueblo, el arte de un pueblo, porque la literatura también es arte, y también puede tener una función transformadora de cambio social. No sé, por poner un ejemplo, un libro que escribió un filósofo alemán, Karl Marx, cambió toda la historia del siglo XX. O sea que los libros sí que cambian la historia, cambian el mundo. Y bueno, y respecto a lo que decía Esther, lo de que no hace falta tener una carrera universitaria para hacer, o sea, que una carrera universitaria no mide tu nivel de inteligencia. Por ejemplo, mi abuela Jesusa era analfabeta, no pudo ir al colegio, no sabía leer ni escribir, pero eso no quita que fuera muy inteligente. Y eso también nos lleva a que la literatura, aunque los libros sean muy importantes, porque es una forma de recoger de forma fija el saber, una historia, lo que sea, la historia no siempre se ha transmitido por escrito. O sea, la literatura existe antes de la escritura, y hay otras formas de transmitir la literatura, por ejemplo, las historias, las leyendas que se cuentan en cada pueblo y que se están perdiendo porque las personas mayores que las contaban o que las sabían han ido tristemente muriendo, y sus descendientes, a lo mejor por haberse tenido que ir de ese pueblo o lo que sea, pues o no las han escuchado, no las recuerdan o lo que sea. O sea, con esto digo que que hay muchas formas de transmitir la literatura, que hay muchos tipos de literatura. Pueden tener, bueno, lo que decía de que puede cambiar el mundo, puede dar conciencia. Hay un libro que te puede cambiar la vida, como decía Esther. Y yo creo que la literatura puede estar en todas partes, puede haber poesía en todas partes, puede haber poesía en esa silla, no se puede que a lo mejor a alguno de nosotros se nos ocurra un poema con todos los aportes que estamos teniendo, quién sabe, nosotros que somos poetas, y que podemos, hablando de patrimonio, pues recoger por medio de la literatura el patrimonio, pero a lo mejor al recoger ese pasado, esas luchas de los mineros, por ejemplo, pues nos puede servir de ejemplo para el futuro cuando nos veamos en una situación similar, porque los mineros, al fin y al cabo, eran trabajadores de lo suyo, trabajadores del carbón, igual que ahora tenemos otros empleos. Podemos trabajar, no sé, en una obra, trabajar en el campo, trabajar en una oficina, pero somos trabajadores, tengamos mejores o peores condiciones, siempre vamos a tener,
sea, vamos a trabajar para conseguir nuestro pan y el camino que nos fijaron nuestros predecesores puede ser un ejemplo, podemos seguir su ejemplo. Y la literatura puede ayudar a eso, a que se vea ese ejemplo que nos han dejado. Jesús, la misma pregunta. Bueno, pues nada, que de acuerdo con todo lo que decís. Yo además me parece que detrás de muchas veces de lo que se escribe hay una rebelión de lo que a lo mejor has querido decir alguna vez y no has dicho, y que esa rebelión en un momento dado te pones a escribirlo y se transforma en un poema, en una canción protesta, en una protesta que empieza a viajar por el viento libremente y que puede llegar un momento que la cante no una persona, que no se la oye, que la canten cientos y se evite que se talen pues unos cipreses que tienen 200 años, que se tire un castillete que se construyó en época de Eiffel y que se hagan estas cosas. Es la rebelión, la protesta que llevamos, que de una manera todos llevamos dentro y que a veces por timidez, otras veces por otra historia no la decimos, pero que si nos pusiéramos a escribir todas las protestas de a lo mejor los políticos eran mejores, nosotros éramos mejores y todos éramos mejores. Así callamos, se cortan árboles de centenarios, se hacen verdaderas barbaridades y bueno, pues eso es lo que pienso, ¿sabes? Fíjate que una cosa que me está pareciendo bastante presente en todas vuestras obras es el tema de la lucha. Por ejemplo, bueno, tengo unos versos tuyos subrayados, David, en el Romancero del Libre, que es la composición más larga del Corazón de Carbón, que dice: padres, vecinos, amigos y hasta abuelas vetustas, todos somos de la mina y luchamos en comuna. Y además tú también, Jesús, estabas mencionando la capacidad, por decirlo con otras palabras, reivindicativa de la literatura, ¿no? Y incluso, si me apuras, hasta revolucionaria. ¿Alguno de vosotros, y de vosotras, incluida tú, Esther, habéis sentido alguna vez que escribíais desde la necesidad de denunciar algo? Aunque luego esa expresión literaria, lo que es el verso materializado, las palabras puestas sobre el papel, fueran más explícitas o menos explícitas, fueran más abstractas o menos abstractas, más narrativas o menos narrativas. Al margen de las palabras en sí, ¿alguna vez habéis sentido que escribáis desde esa necesidad de reivindicar algo, de pedir un futuro mejor, tal vez? Yo creo que cada palabra que escribo habla de resistencia. A veces me han preguntado hasta los niños por qué hay tantos animales en tus poemas. Porque están desapareciendo, como dijo Berger, ¿no? Hablo de los animales, de todos los animales que conocí porque desaparecen. Hablo de un territorio que amo, lo describo y es porque muchas veces también desaparece. Pero cada uno lucha de una manera. Es decir, si a mí me preguntan en una entrevista, como ha sucedido, ¿qué opino de este territorio? Pues digo, este es un territorio que siempre ha sido expoliado toda la vida. Entonces, cada vez que alguien ha venido por aquí con poder es para llevarse nuestras riquezas. Vinieron los romanos, se llevaron el oro, luego se llevaron el wolfram, luego se llevaron el hierro, luego se llevaron el carbón. Quizás el carbón es el único que nos ha dejado a la vez un beneficio, ¿no? Aunque hubiera ahí un patrón que manejaba todo y dependía, como bien hemos aprendido con el libro Hijos del Carbón de Misa Bugal, que es una grandísima joya. Todo era del patrón, todo se creaba en torno a él, el economato, la escuela, el trabajo, todo dependía de si te dieran trabajo o no, pero al menos teníamos calor, al menos teníamos luz, un cierto tipo de luz, o unos economatos, una comida, sudando y muriendo dentro de la mina, ¿no? Mi padre trabajaba cargando y descargando vagones de carbón con una pala de mano, ¿vale?
hasta los 50 años que falleció. Y recuerdo ir en el Ponferrino al economato de Matarrosa del Sil y tengo muchos recuerdos, ¿no? Entonces, la sensación es que este territorio, desde épocas ya de los romanos, antes ha sido expoliado y sometido y se ha vuelto sumiso. Es una esclavitud de 200 años cavando las galerías de las Médulas, de Castropodán, de la Leitosa, de todos los sitios que para llevarse el oro, y aquí no nos dejaban nada. Pero luego vinieron a llevarse el Wolfram y no nos dejaban nada. Y luego vinieron a llevarse los beneficios del carbón y ahora quedan los agujeros. Entonces, más allá de todo ese territorio siempre expoliado y del que siempre nos queda solo el paisaje, solo la naturaleza, yo canto esa naturaleza y canto a esos pájaros y canto esa resistencia que es interna sobre todo, porque con el poder, el otro poder, yo no puedo hacer que yo puedo ir el próximo día 22 de octubre a manifestarme con todas las demás asociaciones para que no nos llenen fincas y fincas de árboles frutales de placas fotovoltaicas, porque pienso que hacen un daño enorme en ciertos territorios, sabiendo cómo hay zonas desérticas donde no hay árboles, porque tienen que destrozar viñedos y plantaciones para venir ahora las multinacionales extranjeras con las nuevas maneras de venir a sacar aquí nuestra energía, ¿no? Entonces, soy una persona muy reivindicativa. Entonces, la gente quizás no lo ve en mis poemas como ¿no? Yo puedo escribir un verso que dice resistencia, comer libros que saben a lluvia y no envenenarse. La gente dirá, ¿qué querrá decir esta? ¿No? Y bueno, yo sé. Pero sí me han preguntado muchas veces por qué hay tantos animalitos o por qué hay tantos tal. Bueno, pues la poesía tiene muchas maneras de hablar, porque hay muchas poéticas distintas, muchas poéticas, y cada uno busca su propio camino, su propia poesía. ¿Vale? Entonces yo tengo la mía, pero siempre hablo de lo mismo, que es el amor a esta tierra, la sensación de pérdida, ¿eh? Y hay una lumbre en las cocinas de carbón de mi niñez en la que no había agua corriente, pero había un abuelo que contaba cuentos de tradición oral. Eso, mis abuelos maternos, Marada Abajo, vivían en una casa que ellos mismos hicieron con adobes, y no había agua corriente, hacía mucho frío, pero nos contaban historias de tradición oral que sabían. Todo eso se habrá perdido porque yo no las puedo recordar. Puedo decir libros donde cuentos al amor de la lumbre, libros donde se han recuperado los cuentos de tradición oral en este país, una belleza en este país, ¿no? Es decir, yo ya no le contaré esos a mi nieto, a mi hija, beben de otras fuentes, beben de otra manera. Es decir, no tenemos por qué seguir haciendo lo mismo que ellos hacían. Yo no tengo por qué seguir hilando con un uso como hacía mi abuela con la lana de sus ovejas, ¿sabes? Que me hacía calcetines. No tengo por qué hacer eso. Hay otros medios. Cada uno en su época lucha como puede y somos fruto de nuestro tiempo, siempre de nuestro tiempo. Entonces tenemos una herencia, venimos de esas abuelas, de esos padres, de esos... Y nuestro modo ahora es otro, es un mundo tecnológico enormemente, es un mundo... Pero yo todavía me aferro a que sin la naturaleza no somos nada. Por eso la canto, la escribo. Me enrollo mucho. No, para nada. Tú se me aprendo. Bueno, yo como ese libro, el de Nuestro Pan, en los 3 relatos intento mostrar una realidad a través de la denuncia, ¿no? Primero, como es ese grupo de mujeres de aquí del Bierzo, un grupo de 39 mujeres que no tenían esa condición de sindicalistas, esa condición de mujeres luchadoras, guerreras, pero que lo hicieron porque necesitaban comer, necesitaban ese pan.
y fueron ellas, ¿no?, las que dieron ese paso. Entonces, contarlo, relatarlo, creo que es desde mi punto de vista, para mí, tenía ese conocimiento de esa historia, era contarla. Y me impactó mucho cuando presenté el libro aquí en Torre hace 2 años, que venía gente, durante la presentación yo vi que llegaba gente, y llegaba gente. Yo seguía presentando y seguía llegando gente. Y cuando acabé de presentar el libro, viene uno y me dice, mira, yo estaba en el bar, no sabía nada del libro, pero me acaban de decir que has nombrado a mi abuela. Y llegaba otro y me decía, me acaban de decir que has nombrado a mi tía. Y para mí eso fue fue bonito y feo. Fue bonito porque la gente estaba enterando de la historia de su familia, pero fue feo porque nadie de su familia había contado lo que había hecho su abuela, o su tía, o incluso su madre, ¿no? Entonces creo que contar esas historias de lucha y resistencia son fundamentales para conocer tu pueblo, para conocer a tu familia y para conocerte a ti, ¿no? El tercer relato, también, que es la historia de las mujeres mineras, y enlazando con lo que decía Esther un poco sobre esta historia, la protagonista, que en el libro se llama Libertad Ángeles, pero en realidad se llama Libertad Aurora, y es de Almagarinos. Cuando yo la entrevisté, esa mujer tenía esa necesidad de contar también su lucha y su dignidad, y que yo la dejara plasmada de alguna manera. Y me dijo, mira, yo sabía quiénes eran los míos. Los míos eran los pobres, como yo. Éramos las hijas de mineros, los hijos de mineros, que luchábamos por comer. Dijo, fíjate que bueno, no es el caso de ella, sino todos, ¿no? Dijo, la medida de seguridad de mi padre para entrar en la mina era una boina. Entonces luchábamos siempre del lado de quien era pobre como nosotros. Y me dijo, y creo que tu generación está muy despistada. Y tuve que darle la razón. Yo creo que mi generación se ha despistado mucho de dónde viene y quiénes son los suyos, ¿no? Entonces, ese aguijón que me clavó Aurora con toda la razón del mundo, yo creo que intenté plasmarlo en ese libro, ¿no? De esa rebeldía, de esa denuncia, de ese decir, creo que es importante. También decía Esther que el Bierzo siempre fue una tierra saqueada y que fueron muchos años de martillero, pero el año pasado hubo una manifestación por la sanidad pública del Bierzo, del hospital del Bierzo, y yo sí vi bastante gente. Vi mucha gente en esa manifestación, y como sabéis recorrió desde Villablino hasta Ponferrada. Entonces, bueno, aunque era ese germen de lucha, igual no todo lo que debería, pero bueno, ese germen de lucha que sí veo en el Bierzo y no veo quizás en otros puntos de la provincia de León, pero por lo menos aquí en la comarca del Bierzo sí que está. Y eso fue por lo que se ha transmitido, ¿no? Porque el que veía a su padre que le partían la cara por cortar una carretera, pues ese germen se transmitió. El que veía a Aurora, a su abuela, que paraba la línea de Baldes, que llevaba el carbón de Almagarinos a Brañuelas, y paraban la línea de Baldes porque siempre quitaban a una trabajadora, eso también se transmite. Y eso plasmarlo en un libro, véase documental, véase cuadro, véase mosaico, véase lo que sea, ¿no? O sea, esa tradición de lucha y reivindicación, plasmarla en tu obra artística para que otros la vean y la mamen y luego la difundan, claro. Fíjate, tengo bueno, en esta ocasión me voy a dirigir a Jesús porque de los muchos versos que tengo subrayados de la canción del minero, tengo unos que creo que vienen muy a cuento de esto que estaban comentando Esther y Abel. Son unos versos del poema No te fíes, que dice: no te fíes de mí cuando escribo que la mina solo es nostalgia y vacío, como apelando, queriendo decir a que queda algo más. Puede ser, no sé tú cómo lo ves, que de ese pasado minero, una de las cosas que queden, aparte de los paisajes, como decía Esther, sea ese germen aguerrido y reivindicativo y esa capacidad del pueblo para luchar por sus derechos y por sus necesidades. Hombre, yo, los que me habéis acompañado en la visita que hicimos a la mina, yo ninguno creo que desearíais ni que vuestros padres ni vuestros hijos estuvieran sacando carbón donde visteis que lo sacaban en una rampa de 40 centímetros. Yo por lo menos no se lo desearía a nadie. Ahora que también la segunda parte, el negro, el blanco, la duda, una persona que tiene 5 o 6 hijos tampoco desearía que sus hijos murieran de hambre, aunque no le gustaría estar allí picando enterrado en vida, porque estaban enterrados en vida.
con el suelo por debajo, el muro por debajo y el techo por arriba, en espacios confinados de 40-45 centímetros, echados como los visteis que estaban allí. Son los dos opuestos. Esther cuando dice se han llevado el oro, pero nos han dejado, ya ves, yo para mí lo más importante es la naturaleza. Estoy de acuerdo contigo que es la fuente más inspiradora de la poesía. Sin embargo, lo que os decía al principio, ahora las médulas son patrimonio natural, un patrimonio universal. ¿Se llevaron el oro? Bueno, se llevaron el oro sigue allí, pero hemos conocido otra cosa, es decir, que ¿qué es realmente esto? Yo no puedo afirmar nada, no puedo afirmar que mañana se destruyan las médulas, pongamos un grito en el cielo y que pasados unos millones de años aparezca allí otra cosa y digamos patrimonio natural. Es decir, patrimonio natural era el bosque de castaños que había allí, luego patrimonio natural fue las médulas, luego patrimonio natural será... se llevaron muchas cosas, se llevaron el Wolfram, pero la Peña Alseo sigue ahí. Si podéis, si hacéis el recorrido desde Cadafresnas hasta la Peña Alseo, la Peña del Hielo, traducido en castellano, eso es un valle increíble, que llegáis a un poblado en el que vivían completamente aislados los mineros, en el que vivían con el sueño de sacar las familias adelante y que morían muchas veces, la mayor parte de ellos jóvenes, por el polvo, el wolframio o el tungsteno iba acompañado del arsénico y morían intoxicados por el arsénico. Es decir, lo blanco y lo negro, siempre la necesidad y la... es... A mí una cosa que me parece muy interesante de tu discurso, no lo he citado por cierto, pero los versos siguientes a estos que he dicho, si no recuerdo mal, porque estoy citando de memoria, dicen: no te fíes de quien nunca duda. Y tú estás afirmando aquí mucho, y me alegro de ello, que en realidad no puedes afirmar nada, ¿no? Que hay muchas dudas al respecto y muchas contradicciones. Y eso también me parece interesante porque el simple hecho de detectar una duda, una contradicción, puede fomentar el diálogo, que para eso estamos aquí. Quiero decir que a veces no tenemos por qué tener una opinión contundente y absolutamente sólida de lo que es o no es patrimonio, de lo que merece o no merece la pena. A veces basta con tener la duda y acudir a un espacio, a un momento como este, para intercambiar opiniones con otros. Aunque esas opiniones no sean, como digo, contundentes. De ahí también, yo creo, Esther, lo que tú dices, de que cada vez tienes más ganas de escuchar que de hablar, ¿no? Pero, bueno, antes de pasar a la última pregunta, sí que me quería dirigir a ti, David, para preguntarte tú, todo este tema de la lucha y de la reivindicación, en tu condición de participante más joven en esta mesa redonda, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo interpretas? Pues lo que dijo Abel de que nuestra generación está muy perdida, que ya no sabemos tanto quiénes son los nuestros ni quiénes son los que nos fastidian, por así decirlo, tiene mucha razón. Yo cada vez veo que hay más desmovilización en la juventud, sobre todo, como que nos han metido entre las cejas otros intereses, no sé, otras... antes era que no teníamos nada que perder, o sea, pero ahora te han hecho que tengas un montón de cosas absurdas que perder. No sé, que a lo mejor si luchas, como no estamos tan organizados, pues a lo mejor pierdes las migajas que te dan, que a lo mejor te permiten comprarte algo que a lo mejor ni si te paras a pensarlo ni lo necesitas, mientras que antes vivían al día, se metían en la mina para el pan de sus hijos o lo que fuera. Y ahora como que no sé, como que estamos en una sociedad que parece más avanzada, pero que en muchos aspectos ha habido ese retroceso. Pero también dicen, como dicen, en el Bierzo, a lo mejor comparado con otras zonas de España más acomodadas, por así decirlo, nos sigue quedando ese germen de la lucha. Y lo que decía es de que cuando bajamos a la mina, o sea que yo nunca había bajado a una mina, pues me he puesto a pensar en lo que debió de pensar mi abuelo cuando con 14 años mi bisabuelo lo obligaba a bajar a la mina para luego quitarle todo lo que ganaba allí. Se lo quitaba hasta que luego él ya se hizo mayor de edad y ya sí que formó una familia y ya él bajaba a la mina para alimentar a sus hijos y eso, como tú.
Y bueno, siguiendo con tu pregunta, que sí, que yo creo que la juventud está más desmovilizada que antes tenían más claros los objetivos, y que me parece un poco una pena y que espero que eso cambie. A mí me encantaría tu generación, ponerlos a leer a todos, aunque solo fuera negativo, porque aquí estamos en la Fundación Cultural Minera, pero es que tú sabes la de títulos de los más destacados solo de la literatura, digamos, berciana, que tienen de fondo y en sus títulos palabras de minería. Hablamos del año del Wolfram, de Raúl Guerra Garrido, fundamental que deberían tener todos los jóvenes para aprender sobre nuestros territorios, sobre historia, y lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Podían leer El Puente de Hierro, de César Gabela, otro autor que describía lo que era la vida durante los años del carbón, la Ponferrada del carbón. Podíamos leer Hijos del Carbón de Noemí Sabogal, que es un libro fundamental, es un trabajo impresionante y maravilloso. Podrían leer Carbón, de Sara Velasco, otro libro fundamental, más de denuncia que de ensayo, más biográfico. Podríamos leer Las voces de humo, de Pablo Andrés Escapa, un libro maravilloso, que habla también de todas esas vivencias, relatos entre el Bierzo Bajo, el Bierzo Alto y la Ciana, que sucedían en torno a la minería. Estamos llenos, por no decir muchísimos otros autores, de relatos y de historias que tienen solo en su título ya una palabra que tiene con la minería, no del carbón solo, de todo, Wolfram, hierro, carbón. Entonces, es fundamental leer, estamos enchufados a las pantallas, es un daño enorme, nos están quitando de pensar. Y con eso... Espero que hayan anotado mentalmente porque todos estos libros entran para el examen. Bueno, creo que están saliendo cosas muy interesantes para luego profundizar en ellas en el coloquio, al que vamos a llegar enseguida, pero antes de eso me gustaría terminar con una pregunta, un poco tal vez genérica, pero tampoco hay ningún ánimo de rigurosidad. No hace falta que nadie dé una opinión extremadamente formada, pero me parecía interesante sacar el tema a relucir antes de llegar al coloquio, y es preguntaros acerca del futuro literario del Bierzo. ¿Cómo veis? Bueno, en este caso tú, Esther, ya has citado a muchísimos autores y muchísimas obras que han salido de nuestra tierra. Pero, ¿qué proyección creéis que tienen esas obras hacia el ámbito de la universalidad que hablábamos antes? ¿Y qué autores tal vez más nuevos creéis que pueden aportar algo relevante al panorama literario del Bierzo? ¿Cómo veis el futuro literario del Bierzo en general? Bueno, yo me niego a los cánones, es decir, y menos hacer de tutora aquí, de profesora y poner notas. A ver, yo creo en la literatura y creo que la literatura continuará, incluso más allá de la inteligencia artificial y demás. Somos un territorio de tradición, de relatos, de poesía, es decir, he mencionado muchos autores, pero si empiezo a hablar de poetas, podríamos hablar de Mestre, no acabaría de lo de autores que hay en esta comarca, importantísimos. Hay mucha gente que sigue escribiendo. ¿Quién quedará? Solo el tiempo lo va a decir. Se escribe muchísimo y además hoy en día se autoedita muchísimo sin criterio, sin un editor que escribe, entonces, ni lo quito ni lo pongo, que es decir, es más trabajo para el paso del tiempo, que tendrá que escribir todavía más libros. Yo creo que hay gente escribiendo, me siento un poco en medio de generaciones, porque realmente conocí a Pereira, conocí a gente como Pereira, como a César Gabela, como a Fermín López Postero, gente extraordinaria, Carmen Musmayor, está ahí un poco perdida en su propio daño, en su propia enfermedad, amigos todos queridísimos, y sin embargo otra generación ya, incluso Mestre, que muchos se han ido, ¿no? Pero
por detrás hay también muchos autores nuevos que yo observo con curiosidad, es decir, yo no sabía quién eras tú. Pero el año pasado alguien dijo, hay un autor de Bembibre que ha publicado tal libro, y lo encargué y ya te leí. O sea, porque siempre estoy leyendo, porque soy curiosa, ¿no? Entonces, nada de lo que se empiece cuando uno es joven sabemos a dónde irá. Es que hay que aprender, crecer, vivir, crecer, y solo el tiempo dirá qué queda o qué no queda, o qué se va o qué no se va, y eso no depende de nosotros, ni siquiera de la promoción ni de las redes sociales. Tú puedes tener 300 likes y tu libro no va a pasar de esta generación. O sea, puedes tener unas críticas que te hace tu colega extraordinarias, pero es tú, ahora yo y tú y yo. Quien quede luego, no lo sé, pero que van a quedar, seguro. Somos una tierra de escritores riquísima, León en general y la comarca en particular. Nos nutre todo lo que, no sé, hay algo aquí que nos nutre. Se me viene a la mente precisamente otros versos tuyos. Los tengo fresquitos además porque los he repasado, pero ahora no recuerdo el contexto del poema, pero sí que recuerdo que el verso decía: tal vez no quede nada que decir, y si queda, el viento lo dirá con su fatiga cósmica. O sea, me ha recordado a eso que acabas de decir, de que tal vez no quede nada que decir, pero los que siguen escribiendo, si pasan, oye, tendrán que pasar, pues solo el tiempo lo dirá, ¿no? Me parece que ibas a decir algo. Sí, no sé quién fue, no sé si fue Pereira o Juan Pedro Aparicio, no recuerdo cuál de los dos, decía: lo bueno de León, la provincia de León, es que los inviernos son muy largos. Cuando más largas la noche, más lees, más escribes, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista sí que tenga razón, ¿no? Que somos unos privilegiados desde el punto de vista, como dice Esther, paisajístico, que ya solo el paisaje del Bierzo te incita a volcar en un papel lo que ves o lo que sientes, y luego aparte las noches son muy largas, ya te das cuenta que a las 6 es de noche, entonces tienes mucha tarde, mucha noche para escribir y escribir y... Pero es que, perdona, a ver, pero es que para mí el paisaje, cuando hablamos del paisaje no hablamos solo de naturaleza, quiero recalcar, no es solo decir qué árbol más espectacular hay ahí, sino que todo lo que nosotros estamos viendo como paisaje incluye un monasterio como San Pedro de Montes, incluye los ríos que surcan la riqueza de las huertas, incluye lo que ha sucedido en Castroventosa y las batallas que allí hubo y toda la historia, incluye todo. Como nos decía Fermín López Costero, un memorial de las piedras, o sea, unos espacios riquísimos de historia y de cultura. Y eso también es el paisaje. No, sí, todo estaba pensando cuando estabas contando esto. El otoño pasado yo iba con la bici y por la zona de los barrios de ¿cómo se llama? Villar, los barrios... Eso se llama los barrios de Vistoso, y ahora está Villar de los Barrios. En Villar de los Barrios había una reguera, un regato y un paisanín en el huerto recogiendo no sé qué fruto era. Y digo, es que esto ya es literatura, esto es muy fácil plasmarlo. Entonces, es lo que dice, no solo es el paisaje, sino el paisanaje que hay, las piedras que hay, los monasterios que hay, la puesta de sol que hay, porque si tú te vas a Manzanal y Montalegre, por ejemplo, y miras al oeste, ves poesía en Gales. Entonces, bueno, quedará mucho, quedarán gente que escriba y como dice Esther, no soy quien para juzgar quién sí y quién no. El tiempo lo dirá, pero que quedará, convencido de que sí. Jesús, ¿cómo se escuchan los versos del Bierzo al otro lado de las montañas? Bueno, yo no soy del Bierzo, pero la verdad es que viví 2 años en Ponferrada y el Bierzo entró a formar parte de mí. Y lo que vi es que es un manantial de lugares, el Bierzo es un manantial de lugares mágicos, y yo sobre todo me di cuenta de eso, no viéndolos y conociéndolos, porque salíamos todos los días y conocíamos muchos sitios, cuando leí El Señor de Bembibre. Yo cuando leí El Señor de Bembibre me di cuenta que en la ermita que había en la Diana, el Señor de Bembibre estaba en cuerpo presente con el breviario que le había regalado doña Beatriz.
me di cuenta del monasterio de Carracedo, es decir, fui a la vez el señor de Bembibre, fui Gil Carrasco, fui los lugares en los que había estado, y cuando pasa eso y surge esa magia de las palabras, yo creo que las palabras no se pueden acabar nunca. Y siempre va a haber, si no lo leen hoy, lo leerán mañana, pero siempre, sí, habrá gente que está delante de la pantalla, pero también habrá gente que va a seguir escribiendo, que hay mucha gente joven que se dedica a hacer rutas y a subir a picos y tal, que de una manera, aunque no lo escriba, está escribiendo con sus pasos un libro que la literatura y las palabras en el Bierzo nunca se van a acabar. Eso estoy convencido, porque el Valle del Silencio, todos conocéis el Valle del Silencio, al que ha ido allí, si es que te salen las palabras, te brotan, cuando estás en la cueva, que te dan ganas de quedarte ya a hacer compañía a San Genada o a San Genadio. Es decir, que no acaban. Creo que te interrumpí antes. Si querías decir algo al respecto. Bueno, yo quería comentar que yo creo que la literatura del Bierzo que va a surgir, sobre todo a partir de ahora, va a ser literatura del exilio, o sea, de todos los jóvenes que se están teniendo ahora que ir del Bierzo para trabajar a Madrid, a Barcelona, incluso al extranjero. Bueno, yo mismo a Granada, que en el último poema de mi libro se plasma eso de la añoranza por el Bierzo. Bueno, y en otros poemas también más, pero sobre todo en ese más claro, porque menciono la ciudad de Granada, que también es ciudad de poetas y que también inspira mucho. Pues muestra esa añoranza, o sea, tú ves el Bierzo en invierno, o sea, tú ves Bembibre, por ejemplo, en invierno y está vacío prácticamente. Pero llega agosto, septiembre con las fiestas y se llena, o sea, se llena todo de vida, parece como que aquí no ha pasado nada, y todos somos felices aquí en el verano, en las fiestas, pero que luego llega el invierno y se queda otra vez todo vacío porque la gente se vuelve a Madrid, se vuelve a Barcelona, se vuelve a donde sea. Y también me sorprende mucho ver escritores que a lo mejor yo no me esperaba que tuvieran un origen en el Bierzo, pero que son del Bierzo. Por ejemplo, vi una escritora que, bueno, escribe cosas sobre el horóscopo que no tienen mucho que ver con el Bierzo ni nada, pero que ella es de Murcia, pero que su familia es del Bierzo, y que ella decía que el sitio donde más se inspiraba para escribir era en el Bierzo. No sé en qué parte era, pero ponía ahí fotos e historias de que estaba en el Bierzo escribiendo, que había ido allí específicamente para escribir. Y por eso siempre tenemos esa añoranza de la tierra. Cuando estamos fuera echamos mucho de menos la comida, el paisaje, la naturaleza, porque no, aunque en otros lugares haya también paisajes bonitos, buena comida, nunca para nosotros es como la del Bierzo. Y incluso gente de fuera, gente de Andalucía que ha venido aquí al Bierzo, se ha quedado enamorada del Bierzo. O sea, el Bierzo levanta pasiones siempre. y bueno, y yo creo que la poesía de nosotros los jóvenes pues va a hablar mucho del exilio, se va a unir, o sea, exilio económico, que también es una forma de exilio, hay exilio político, exilio económico, y que se puede unir a esa literatura del exilio que ha existido, bueno, con las dictaduras, con las migraciones, o sea, los bercianos somos ahora casi esencialmente migrantes. Porque antes con las minas, pues la gente a lo mejor decía, pues yo no quiero bajar a la mina y morirme allí, prefiero irme a Barcelona, es lo que decía la gente tenía o la mina o irse a Barcelona o a Madrid o lo que sea. Ahora eso, quedarse aquí y tener pocas oportunidades o irte a Madrid o a Barcelona, o sea que es prácticamente lo mismo, pero sí, ahora que aquí tenemos menos futuro. Irte a Madrid o a Barcelona a pagar 700 euros por vivir en una zona. También. Yo voy a añadir que no soy la primera generación de exilio de escritores, porque casi todos los escritores bercianos que conozco, han estado o están fuera. Es decir, Pereira vivía básicamente en Madrid y en León. Mestre nunca ha vivido aquí, ha vivido en
en Chile, ha vivido en Barcelona, en Madrid. César Gabela siempre vivió en Valencia, que era funcionario. Yo viví como 30 años fuera, ahora he vuelto, pero he estado también de exilio. Entonces, eso es buenísimo, hay que irse, hay que irse. También es verdad, hay que ver el mundo para apreciar más lo nuestro. Pero casi todos los escritores, es raro que estén aquí, ¿sabes? Pero sin embargo escriben de aquí y esto inspira, o sea, es lo que él decía, te motiva, Vamos, creo que Abel quiere decir algo. Vamos a intentar hacerlo breve porque quiero dar paso ya al coloquio para que la gente no se nos duerma aquí, pero a ver si le va a dar entrada a dolor de cabeza. Una cosa muy breve. Hay una artista que es pintora, que es de Folgoso, se llama María, y ella dijo que ella tenía la necesidad de pintar sobre el Bierzo cuando estaba en Salamanca. Yo cuando estaba en el Bierzo no pintaba sobre el Bierzo. Me tuve que ir a Salamanca para pintar sobre el Bierzo. Es lo que dice Esther, ¿no? Que cuando te vas fuera, algo te obliga a escribir sobre el Bierzo. Sí. Bueno, como decía antes, yo creo que han salido cosas interesantísimas. Tenemos que cerrar ya lo que es la mesa redonda como tal, el diálogo entre nosotros, pero ahora es cuando llega la parte verdaderamente importante que comentaba al principio, que es la de que intervengan ustedes y hagan sus preguntas, o den su opinión, o se dirijan al autor que prefieran, o a todos a la vez, ¿vale? Entonces, si alguien quiere decir algo, yo les voy dando la palabra, y cuando se nos acaben las ideas, cada uno a su casa, a cenar, ¿vale? ¿Algo que decir, algo que preguntar? Yo. Venga. Mira, una cosa. Está muy bien hablar de literatura. Creo que todo el mundo deberíamos tener libros y leerlos en casa. Pero cuando hablamos de patrimonio, no solamente el minero, aquí ha habido ferrocarril, antes ha habido postas, casa, tal. De los pajaritos, y va por ti, de la naturaleza no se vive, los pajaritos no se vive de trabajar, de alguna manera. Y entonces aquí se ha hecho mucho dinero, aquí hay mucha gente que se ha marchado al exilio porque aquí ya no hay ese dinero. Y el patrimonio es básicamente oral. Hay personas, muchas personas que habéis, que leéis, que escribís, que desarrollamos. Yo a veces tengo alguna cosa de la handicap, no tiene nada que ver. Esto está bien que escribamos, está bien que leamos, está bien que recojamos tradiciones orales, y la memoria está bien, hay que pensar en el futuro, y el futuro, desde luego, aquí no hay nadie de la edad de hoy. Es que esa tarea hay que pedir a los políticos, es decir, ¿qué posibilidades de trabajo hay? Lo que sí sé, hablando de pajaritos, es que sin naturaleza ni usted ni yo estaríamos aquí. Claro. Es por eso por lo que yo tal. Pero yo soy una de esas personas que me tuve que ir para trabajar fuera. Y esa es una labor, por ejemplo, que podemos pedirle a los políticos, que para eso nos gobiernan. La literatura es otra cosa. Para mí, por lo menos, es algo que me ayuda a vivir, ¿sabes? Aunque, como decía Lorca, dame un pan y dame un libro. Yo necesito pan, comer, necesito también un libro. Necesitamos trabajo. 3.000 libros me habré leído y 3.000 libros he comprado. Necesitamos trabajo, pero es que eso es en otros espacios donde hay que ese tema, creo yo. Pero está bien, claro. Pero yo no me meto con los pajaritos. No te me haya metido con los pajaritos. No, pero bueno, sí es verdad que... Lo que iba por ti, porque es un comentario como es que las médulas nos robaron las médulas, nos robaron el Wolfram, nos robaron no sé qué. Sí, y dejaron también un monumento, un parque del patrimonio de la humanidad,
de donde dormían los que para mí eran esclavos, ¿no? Un pasillito así, hay un subterráneo húmedo y parecen cámaras mortuorias, esos espacios tallados en piedra. Eso era vida. Le voy a contar una cosa. Detrás de esa ventana hay un callejón. Y en ese hay un callejón. Y en ese callejón, Y en ese callejón me imagino que seguirá existiendo un hueco donde vive una familia cuyo apellido es Jorge, que hoy en día no está en... Básicamente no hay nadie ya de esa familia aquí, pero vive en Madrid, tal. Quiero decir, yo qué sé, la vida ha sido en España y en muchos sitios, la producción de la patata en Irlanda, o sea, el hambre ha existido en todos lados, la gana de trabajar también, supongo, la gana de intentar avanzar. Entonces, ya ha estado usted en una galería, pues bien, yo también he estado, y ahí hay un sitio donde una familia estuvo viviendo varios años, llegada de Córdoba, con la inmigración, a trabajar. Al final hoy en día están gozando de buenas pensiones en Madrid. Hay que trabajarlo, pero también hay que reivindicar ese lucha. Pues yo he leído el libro de él y esas mujeres fueron valientes, sí, tremendamente valientes, que salieron ahí a seguirse pan que se les debía, le pararon todo, o se nos da o no. Entonces hay una situación y dentro de eso, ¿qué se puede hacer? Un segundo porque tengo que dar la palabra. Progreso en literatura. Tengo que dar la palabra a esto y creo que Jesús quería decir algo. Sí. Yo, vamos a ver, creo que lo cortés no quita lo valiente. Que toda la historia y la vida es un tránsito y que hay que asumirla, que hay que asumir que en su día hubo minas, mejores, peores, pero a mí lo que me da mucha pena es que, por ejemplo, en la zona en la cuenca ciñera matallana, en concreto en el pueblo de Santa Lucía, había en una plaza no llega a un kilómetro, menos de un kilómetro cuadrado, estaba el Pozo Amézola, el Pozo Balanza, el Pozo Santa Lucía, el Pozo Eloy Rojo, el Pozo Ibarra y me falta el Pozo Aurelio del Valle. 6 pozos que pertenecían a la hoguera vascolonesa. De estos 6 pozos queda uno, el Pozo Ibarra, que está declarado bien interés cultural, está completamente abandonado. Pero los otros 5 pozos que estaban muy juntos, había un informe de la Universidad de Madrid, de la Universidad Complutense, que era el mayor museo al cielo abierto. Y el mejor recorrido para hacer era entrar por el Pozo Eloy Rojo, a coger la cota de la Robla, hacer el túnel de la Robla andando y salir por la Robla. Un túnel que estaba con unas medidas de seguridad excepcionales. Todo eso entra en concurso de acreedores. ¿De dónde sacan dinero? De hierro. Se tira todo y nos queda el que está declarado bien, que por cierto está abandonado, el Pozo Ibarra, el que es de la época de la Torre Eiffel. Ahí se acabó la minería por la coyuntura, por el tema del medio ambiente, por lo que fuera, pero podía haber empezado un negocio, que es a la segunda parte, un negocio turístico bestial. Hacer el recorrido ese, ver el mayor museo que estaba recogido, hacer el recorrido Eloy Rojo, Santa Lucía, La Robla, que son varios kilómetros, todo por debajo de tierra, una experiencia impresionante por la que mucha gente pagaría dinero, ¿sabes? Entonces creo que lo bonito y lo feo no están reñidos. Yo creo que de lo bonito y lo feo, si mezclamos los colores en una paleta, nos puede salir un cuadro que está entre medias y que a lo mejor nos satisfacería a todos. Entonces, claro, lo que dices, Esther, de lo de Castrocodame, los hundimientos de Castrocodame, pero claro, todos queríamos luego tener nuestra vajilla de hierro, nuestros coches de hierro, nuestro todo de hierro. Desgraciadamente, ¿a base de qué? A base de que se hundieran esos hundimientos de las cámaras que había entre cámaras y pilares de tal. ¿Qué pasó ahí? Que fue una pena también que no se conservara la línea de baldes que empezaba en Onamio y acababa en San Miguel de las Dueñas, ¿sabes? En la provincia de León hubo más de media docena de líneas de baldes, de las cuales se conservan 3 torretas
en la estación de Brañuelas de la línea Almagarinos-Brañuelas. La línea de, bueno, se conservan, en el Pozo Viejo de Favero se conservan varias torretas de Valdés. Era otra de las líneas. Otra, la de Hierro. Otra, la de la Peña Alseo, había otra línea de Valdés. De todo eso no ha quedado nada. ¿Sabes? Todo eso sería turístico. Tendríamos el mayor museo turístico en la zona del Bierzo, La Ciana, Ciñera, Santa Lucía, y ha quedado, incluso aquí en Torre, que yo no me gustaría ver desaparecer, la mina esta del oro, pero también el pozo Malabar, que lo podéis ver todos aquí a la salida y que podéis entrar y que el menor día se va a acabar como en Santa Lucía, como la médula desguazada, ¿sabes? Es decir, son cosas que ya no por nosotros, sino por nuestros hijos, porque ellos, los niños de esta zona, los que descienden de esta zona, vieran dónde había trabajado su padre por orgullo, por ese pozo se tendría que conservar. Yo estoy de acuerdo, pero es que toda esa labor durante los últimos decenios, ¿quién la tenía que haber hecho? Con los fondos europeos que se dio mucho dinero. Es que, yo qué sé, no sé, yo estoy hablando aquí como escritora en este momento y hablamos de unas cuestiones que decir que es un patrimonio material que se tenía que haber reivindicado cuando la minería empezó a desaparecer y llegaban aquí fondos y fondos y fondos. ¿Qué se emplearon todos esos fondos? Pues mira, te digo yo en qué se emplearon. Se hicieron museos bestiales que han valido mucho dinero, bueno, y que están bien, porque la ferrería de San Blas en Sabero está bien, pero a mí es otra cosa que no me cabe en la cabeza, que dentro de ese museo que le llaman el Museo de la Minería y de la Siderurgia, haya dos pozos al lado, el Herrera 1 y el Herrera 2. El Herrera 2 no lo conocí, pero lo mismo, es de la época de Eiffel. Conocí y bajé ya las prácticas en el Herrera 2, en el nuevo. Bueno, pues son dos pozos que no forman parte de ese museo de la ferrería San Blas, Perdona que insista. de la ferrería San Blas, que pertenece a la Junta de Castilla y León. ¿Por qué la Junta de Castilla y León pues no ha cogido, y vamos a ver, todo el tema es económico? Al final de cuentas, el tema es económico. Y me consolaría si todo lo que dicen que hemos cogido, porque la Junta de Castilla y León somos todos, como es el Pozo María, que lo han vallado y dicen que va a ser el archivo histórico minero, me consolaría con verlo, el que se conservara el Pozo Calderón, que los papeles que aparecieron tirados del grupo Scandal de la última humincha de lo que era Gaitarro, el Ayuntamiento de Favero, el Pozo Julia es también de la Junta, pertenece a la Junta. Bueno, pues con que la Junta conservara todo lo que tiene a su nombre, con la Junta, todos nosotros, conserváramos. Y por ejemplo, en la cuenca Ciñera Santa Lucía, la administración tuvo mucha culpa, pero el ayuntamiento de Pola de Bordón, el ayuntamiento que somos todos, de no poner la voz en el grito en el cielo cuando nos tiraron el Pozo Balanza y el Pozo Ameza, que eran tan antiguos como el Ibarra, eso lo tenemos todos. Entonces tampoco se le puede decir a los políticos los votamos nosotros, a los políticos les podemos chillar nosotros, ¿sabes? Hemos dejado hacer, y para eso vale la palabra, para que nos juntemos todos y que cantemos y que no se nos tire el pozo este de aquí de Torre, y yo le llamaba el Electra, las veces que bajé por él era el pozo Electra, el Malabar, ¿sabes? Y eso es lo que me parece a mí, que puede estar todo, no hace falta estar reñido, puede el ayer y el hoy puede estar perfectamente conjugado. Bueno, lo que está claro yo creo es que aquí hemos estado hablando de lucha y de reivindicación y ahora estamos hablando de cosas que se podrían exigir, a quien sea, pero que se podrían exigir.
Luego, lo que dice Jesús también es importante, la palabra está para eso y nosotros y nosotras estamos hoy aquí hablando de eso. Hablarlo es el primer paso, es importante, pero yo estoy personalmente muy de acuerdo contigo, Jesús, que a los políticos los votamos nosotros y somos nosotros también quienes les tenemos que ir a pedir cuentas, ¿no? Pero bueno, no sé si había alguien más con otra pregunta o me lo pareció. Sí. Hola, yo quería hablar con Abel. Hace unos meses vino a hacer una presentación en la Ribera y alguien me regaló su libro. Y le quiero dar gracias al valor que ha puesto a la mujer minera en sus 3 capítulos, porque en la Ribera hay mujeres mineras que viven todavía. Mi madre fue mujer minera y fue siempre las mujeres siempre estuvieron como solapadas a la sombra del hombre y realizaron una labor muy importante en todos los pueblos, porque eran las que se encargaban de todo y era para dar las gracias. Pues nada, gracias a ti por leerlo y sobre todo a ellas por contarlo. Yo soy de San Román de la Vega, un pueblo que está al lado de Astorga, y yo no sabía que hubo mujeres mineras. Sí. Y yo dije, bueno, pues esa cosa mía que estoy medio empanado, que también. Pero cuando fui a presentar el libro a otros lugares, no te voy muy lejos, te puedo ir a Zamora, te puedo ir a Segovia, a Ávila, tampoco sabían que había mujeres mineras. Y yo creo que eso no es casual, eso responde a algo, ¿no? De esa ocultación de la mujer como minera. Entonces cuando fui a Almagavinos y me encontré con Aurora y me contaron su historia, y lo que trabajaban, y cómo trabajaban, y lo que hacían después de trabajar, bueno, pues yo consideré que era necesario contarlo, ¿no? Y bueno, si ha servido ese pequeño grano de arena para difundir su historia, pues bienvenida sea. Y sobre todo sus luchas y su forma de trabajo y por qué se silenció, que eso es importante, ¿no? Y por qué se silenció que hubo mujeres mineras, ¿no? Siempre se nos habla de, con toda la admiración del mundo y con todo eso del mundo, de las luchas de los hombres, sindicalistas, luchas sociales, conquista de derechos, pero siempre se silenció a ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ellas tienen mucho que decir, mucho que contar y sobre todo eso que me llevé yo a esa pregunta de por qué se silenció o no se habló de las mujeres mineras, ¿no? Entonces, bueno, gracias por leerlo y sobre todo gracias a ellas por contarlo. Sí, bueno, también estuve en esa presentación en la Ribera. Dijo antes Esther que la literatura marcaba a veces individualmente. A mí este libro sí que me marcó. Soy una inculta de la minería, es verdad. Mi abuelo fue minero, pero yo me acuerdo que cenando 3 conjos, como decía él, me decía, ¿te conté la historia del tren alguna vez, de Torre? Y yo, joder, abuelo, ya arrancaba. Claro, para mí significaba acabar más tarde y solo quería que... Entonces, me arrepiento de ese patrimonio, no haberlo aprovechado, que hubiera sido algo maravilloso, y que este libro sí que me hizo abrir la mente. Gracias, Esther, por nombrar tantos libros, que era una de las preguntas que yo tenía. ¿Cuántos libros hay y que soy totalmente desconocedora de ellos? Entonces es algo muy importante. Y hay algo que descubrimos, Begoña y yo, haciendo un poco de investigación, jugando a ser... Gracias a ti. Sí. Era que su madre, Begoña, me contaba que cuando el matrimonio trabajaba en la mina, la mujer y el hombre, si el hombre moría, la mujer tenía que decidir cuál de la pensión, si la suya como minera o la del marido. Es algo que nos chocó mucho y luego Gerarda nos contó también en la entrevista que le pasó lo mismo. Tendrías que renunciar a la tuya como minera. O sea, a los 6 años... Que hablamos en plena democracia. Claro, está hablando de hace 20 años su madre, de esta situación. Dice, joder, mis 6 años que yo trabajé en la mina... No valieron de nada. No valieron. Elijo o los míos o los de mi marido. Y fue algo que me sorprendió muchísimo de hace tan poco tiempo. Es algo que, por ejemplo, en el libro hablaba Libertad, hablaba de temas como eso y me parece algo muy significativo, ¿no? Me he dado cuenta que la primera minera reconocida como tal laboralmente fue Concepción Rodríguez Valencia en el año 96, si no me equivoco. No sé si fue 92 o 96, creo que fue 96, por el Tribunal Constitucional. Sí. Porque antes no se eran llamaban reconocidas. productoras, no se les llamaba mineras. Se llamaba productora. Me hace una gracia porque los hombres eran mineros, pero las mujeres eran productoras. Entonces, ahí tiene la respuesta, ¿no? De esa gente para atrás, a nivel de jubilación, de seguridad social, etcétera, no tenía el rango de minera. Y eso tampoco es casual. Entonces, bueno, Sí. ese reconocimiento de ellas. Ya, pero hay mucha gente, hoy por hoy, con pensiones en Madrid, gente que trabajó secretarias, gente que trabajó conductores de coches para gente que tenía en las minas, que están retiradas
como mineras o como mineros y cobrando mucho dinero. Nunca pisaron una mina, me refiero, pero están consideradas mineras. Mientras que la gente que trabajó realmente en la mina no la reconocieron. Sí, ahí os digo la razón. Es que no... Es otro tema, pero ya que se lo digo porque ¿Alguien más quiere aportar algo? Ángel, que yo creo que mineras había tantas mineras como mineros, porque todas las mujeres, las madres, las hijas de los mineros, tan pronto como oían la sirena, eran más mineras que los que estaban allá abajo, porque tú cuando estás trabajando, pero el que está afuera sufriendo, esperando que salgas, trabaja tanto como el que está dentro. Entonces, desde ese punto de vista, y encima las que trabajaban en las líneas de baldes no las veían bien, los hombres no las veían bien, porque consideraban que el lugar de la mujer estaba en casa, cuidando a los hijos, y que de una manera u otra le estaban quitando el pan a la gente, a los hombres, ¿sabes? Y nunca estuvieron bien vistas, ¿sabes? Pero yo creo que sufre más alguien que está esperando fuera que alguien que está tragando polvo dentro. Sí, eso, que tiene mucha razón, porque, por ejemplo, una madre que tenía a su marido en la mina y a los hijos pequeños, nunca sabía si le iban a venir con el anuncio de que se había derrumbado la mina y su marido había quedado atrapado. O que un día, a lo mejor, su marido, por respirar ese silicio, ya no estaba con fuerzas para seguir bajando a la mina y pensaría que va a ser de mí ahora si mi marido no baja. Por ejemplo, hablando con mi abuela, porque yo creo que si hablamos con nuestras abuelas podemos descubrir un mundo. Hablando con mi abuela me comentó ella así de repente qué suerte tuve yo de que mi marido, o sea mi abuelo, no me pegaba y me trataba bien, porque ella decía, ¿qué habría hecho yo si me pegaba? Pues tendría que aguantar, porque claro, si me iba de casa, él se quedaban los niños solos porque él bajaba a la mina. ¿Y qué hacían los niños solos ahí? Y si me los llevaba conmigo, ¿cómo los mantenía? O sea que muchas mujeres trabajaran de verdad en la mina o estuvieran fuera en casa, pues eran las que vivían los mayores dramas. Y basta con preguntar a las mujeres de nuestra familia, si les preguntamos, yo creo que averiguaremos y descubriremos muchísimas cosas que no sabían, porque también algo por desgracia, que a las mujeres también se les enseña desde muy pequeñitas a callar, o sea que esas desgracias que vivían las tenían que sufrir en silencio. Y nuestras abuelas, pues a lo mejor si tú no les tiras un poco de la lengua, no les preguntas, pues eso se lo pueden llevar a la tumba, todo eso que sufrían. Y por eso yo creo que es muy importante escuchar a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras tías. La importancia de la literatura, en este caso oral, ¿no? Sí. Ahí volvemos al vínculo sobre a la literatura oral. Porque las mujeres muchas veces eran las que transmitían la literatura oral. O sea, los hombres también contaban cuentos, cantaban canciones, pero como comentabais antes de estas mujeres irlandesas, los filandones estos que son típicos de aquí, eran cuando se contaban las historias, las leyendas. Y ellas eran, antes de que la alfabetización fuera general, cuando antes prácticamente solo sabían leer los ricos, pues el pueblo tenía literatura, el pueblo tenía cultura, esa cultura se transmitía de forma oral. ¿Alguna otra intervención? ¿Seguro? Bueno, yo por volver un poco al mundo del libro, me gustaría saber en concreto, por curiosidad, cuál fue ese libro que os hizo cambiar y os hizo pensar en escribir vosotros, incluido el moderador, por favor. El moderador está para moderar, no para El libro que más nos influyó para escribir. Bueno, yo si quieres te digo Sí. que no podría decir uno, tendría que decir miles, ¿sabes? Porque a mí me hace gracia cuando me preguntan en la entrevista, ¿y a ti cuál es el libro que más? Y le dicen un libro. Yo empiezo desde niño a pensar toda la literatura de la Biblioteca del Mar. Perdona, pero es que dijo el primero. El primero, dijo.
contar. Sí, sí. Yo sería capaz de hacer algo parecido. ¿Hay alguno en concreto que recuerdes? Algún libro que hayas leído que cuando acabaste, pues tú pensaste, yo podría hacer algo parecido, o sería capaz de hacer algo como esto, o de intentarlo por lo menos. De aquella me parecía un sueño, una ilusión, que yo pudiera hacer lo que hizo el de la Isla del Tesoro, el de Robinson Crusoe, de Poe, Juan Salvador Gaviota, me parecía literalmente imposible, porque yo ponía faltas a montones, de hecho soy un aficionado, vamos, que no me lo creo yo que haya escrito algo todavía. Sin embargo, mi ilusión era esa, estar al lado de esa gente, de Emilio Salgari, de Melville, de La Perla, de Steinbeck, de Hemingway, El viejo y el mar. Es decir, son libros que están ahí todos como si fueran uno, ¿sabes? Los llevas en la cabeza y en el corazón. Sin embargo, luego te decidiste por las ciencias. Que luego te decidiste por las ciencias. Sí, porque ya No te te digo que quedas ponía y pongo muchas faltas. Y me gustaban mucho las piedras. Y encima nací en un pueblo que se llama Castrillo de las Piedras. Obligado. David, ¿tú recuerdas ese libro que te incitó a él? Pues podría, o sea, me cuesta pensar en uno porque podría decir obras de Lorca, de Miguel Hernández, hablando de poesía, pero mira, voy a decir 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, porque él en su obra pues cuenta las historias de su familia, bueno, Macondo, que es un pueblo ficticio, pero que es básicamente inspirado en el pueblo de su infancia, Aracataca creo que se llamaba, en Colombia. Y habla de, bueno, pues la historia generación tras generación de los habitantes de ese pueblo y el realismo mágico, que son como las leyendas de la zona cobrando vida. Pues yo leyéndolo veía paralelismos con mi tierra, con el Bierzo. Y veía que aquí también por ejemplo, en el pueblo de mis abuelos se decía que había aparecido una virgen en un sitio y que todo el mundo iba allí a venerarla, y luego unos decidieron acercarse y resulta que era un globo aerostático que había caído ahí. Que había quedado y que pensaban que era una virgen. Y bueno, pues leyendo a Gabriel García Márquez, pues me gusta esa forma en la que él cuenta las historias de su Colombia natal. Y yo pues quería hacer algo así con el Bierzo, y al final pues lo hice con la poesía principalmente. Bueno, no me pongo a su nivel, por supuesto, pero que un intento de recoger esas historias de forma así poética, lírica, pues lo estoy intentando ahora mismo. Yo sí lo tengo bastante claro, porque vamos, no tiene nada que ver con mi trayectoria, pero sí las dos cosas que eran mi mundo entonces, ¿no? Es decir, yo en el colegio recitábamos a Lorca, y a mí aquello me fascinaba, aquella musicalidad, eso verde, te quiero verde viento, viento que puede ser verde, de gama. Ya me había entrado el gusanillo de la poesía. Sin embargo, el libro que me marcó es un libro que vi un día en un escaparate, insistí mucho porque no había manera, pero al final lo conseguí, en una edición de bolsillo, que es Mi vida, de Máximo Gorki. Es un libro que habla de las condiciones de su vida en su Rusia, muy duras, una vida muy dura, unas condiciones de vida durísimas, y es como que por fin yo, que vivía en esa dualidad de por un lado la belleza del mundo, por otro pues las condiciones duras que había en mi casa y cómo era la realidad de la vida, descubrí cómo había sido la vida de Gorki y cómo se había superado a sí mismo frente a todo eso. Me abrió un mundo enorme de que las vidas podían ser amplísimas y podían superarse los acontecimientos, y podía uno crecer y podía uno evolucionar y estudiar, y entonces mi vida y por el mundo, que leí los dos de Máximo Gorki, los tengo en casa todavía, se llaman libros chiquitines, pero me abrieron los ojos, es decir, aunque tengas una realidad durísima delante de ti y unas condiciones, se puede. Perdona, a ver, que te haga lo mismo otra vez, pero sí, puede ser breve porque ya Sí, no. vamos a terminar. El mío pero es un poco friki de alguna manera, es El Señor de los Anillos. ¿Cuál? El Señor de los Anillos, de Tolkien. Porque este señor se inventó
cosa de juventud, dice, ostras, el tío ha inventado un mundo él solo, ¿no? Entonces, como decía Jesús, ¿no? Sin imaginarme nunca que iba a escribir un libro, ver cómo alguien se inventa un mundo, una lengua, una realidad, dije, ostras, a mí esto me gusta mucho, ¿no? Que ahí me hizo la cabeza, ¡plaf! Por cierto, me acabo de acordar. Yo el primer libro no lo leí, me lo leyeron. Imagínate la edad que tendría. Y tenía el sarampión. Y me lo leyó mi hermana. ¿Sabes qué libro era? Las leyendas de Becker. Maese Pérez el organista. ¿Sabes? La cierva blanca. A mí no se me olvidó. Desde ese momento empecé yo a leer. Vamos a ver, despacho rápido porque si no caso de nada. Como me han interpelado a mí también como moderador, yo lo digo muy brevemente. En una época de mi vida, Memorias de Idún, de Laura Gallego García, y en otra época de mi vida, para reiniciarme y escribir poesía sobre Los Ángeles, de Rafael Alberti. Dicho está, y dicho queda. José. Sí, yo que fuera del tema. Y la pregunta es para el moderador. Yo veo a la gente aquí aficiada y como le perdí el comienzo, ¿por qué apagaste el aire acondicionado? Me lo pidieron, me lo pidieron. Ah, vale, vale. Estoy viendo todo sobre el abanico y digo, bueno, si lo tiene apagado. Me lo pidieron, Después lo echamos al moderador. Es que nos hiciste sudar tanto en la mina que nos estaba dando la energía por detrás y salía con pulmonía de aquí. Claro. Bueno, ya vamos a terminar, pero antes de hacerlo sí que quería, bueno, pero muy breve, muy breve. Vaya, Que si no la gente... Pues, espera, que la digo. Que yo estaba pensando, tanto que se hablaba de la oralidad y de la literatura oral y cómo nos cuentan historias, al final la oralidad, que es muy importante y es la base de la literatura, sin oralidad no había libros, al final es como el teléfono escacharrado, porque yo te cuento una historia y esa historia tú la cuentas a tu manera después. Entonces, también dijimos que, o se habló de que la historia de la minería era una historia de luces y sombras, y yo me pregunto, en esa realidad y cambio de mensaje según se va transmitiendo, nos quedaremos más con las luces, con las sombras, quedará un relato real de lo que fue la literatura de la minería, y dentro de eso, si realmente importa que el relato que nos quede sea real, fiel a la realidad, o si cambia, por algo será. No sé, es más una reflexión que una pregunta. Y ya después para... Bueno, yo me veo como moderador miembro de la Fundación Cultura Minera, intentaré responder a eso muy brevemente. Es una pregunta muy pertinente, seguramente la más pertinente de todas y la que motiva a la Fundación Cultura Minera a hacer este tipo de actos. Repito lo que ya dije antes con otra pregunta, sin ánimo de rigurosidad ninguno, sin caer en lo contundente y en el dictar sentencia. Yo lo que sí que puedo hacer a modo de aproximación, como antropólogo de formación, es decir que el patrimonio es un discurso. ¿Vale? El patrimonio es un discurso que se elabora en torno a un elemento material o inmaterial, o ambos, para sostener la identidad de un pueblo, de una sociedad. A partir de ahí, la veracidad o no veracidad de ese discurso es harina de otro costal. Lo que sí es seguro es que, en última instancia, lo único que importa de cara al presente y al futuro, nos guste o no, quede bien o quede mal decirlo, y a los historiadores seguramente no les gustará que lo diga, no es tanto la veracidad del discurso, sino su capacidad de canalizar la identidad de un pueblo, de una sociedad, de un colectivo, al margen de que haya detallitos que sean más ciertos o menos ciertos. Si podemos conseguir las dos cosas, que sea rigurosamente cierto y responsable con la historia, y además que tenga la capacidad de canalizar la identidad de un pueblo, entonces fenomenal. Pero como a menudo el mundo no es color de rosa y no se consigue todo a la vez, uno, y en este caso me refiero a mí, la Fundación Cultura Minera, tiene que decidir qué va a priorizar. Y yo personalmente, y nadie tiene por qué compartir mi opinión, priorizo lo que un pueblo, lo que una sociedad pueda elegir para identificarse en el presente y en el futuro. Y por eso hemos decidido organizar estos actos, para poder acercarnos a ustedes y que nos digan con qué se quieren quedar. Que la historia de la minería y de España en general y todos los pueblos es de luces y sombras. Tenemos cosas de las que sentirnos muy orgullosos y cosas de las que arrepentirnos. Pero al final lo que importa es cuáles de esas cosas vamos a elegir como bandera. Eso ya es responsabilidad suya, y cuando digo suya digo de todos, y en la Fundación Cultura Minera solo estamos para poner la guinda del pastel, para rematar, para canalizarlo, para ponerlo en un museo, en un evento o en lo que sea necesario, ¿vale? Así que con esto digo que tienen nuestras puertas abiertas y nuestros canales de comunicación abiertos para que se dirijan a nosotros en todo lo que consideren oportuno. Dicho lo cual, no me gustaría terminar
sin hacerles un pequeño regalo a nuestros autores que han tenido a bien participar con nosotros en esta mesa redonda. Me va a permitir que me desplace. Los tengo aquí. Bueno, qué mejor regalo para unos escritores que un libro, y no un libro cualquiera, sino un diccionario. Oye, que sois productores de la palabra, y esto seguro que os viene muy bien. Un diccionario sobre lenguaje minero, cortesía de la Fundación Cultura Minera, en recuerdo y agradecimiento a esta buena velada que hemos pasado, ¿vale? Gracias.